Bienvenidos. Es un honor para mí estar el día de hoy con todos ustedes en esta sesión que forma parte del Summit organizado por Lowit Legal y cuyo título para este año es Chasing Dragons, The Bold Future of ESG and Digital Transformation. Nuestra sesión va a estar enfocada fundamentalmente en el tema ESG, visión legal, retos y oportunidades. Tengo el honor y placer que me acompañen el día de hoy Marcela Chacón. Marcela es Senior Manager International Stakeholders Relations Global de Bayer. Es abogada graduada en la Universidad de Costa Rica. Tiene múltiples estudios de posgrado y ha tenido una excelente carrera internacional. Junto con ella, nos acompaña Cecilia Mayral. Cecilia es una gran amiga, pero también es una excelente abogada. Ella es socia de Marvalo Farrell and Mayral, abogada argentina, también con estudios de posgrado en Harvard y en otras universidades, y tiene una especialización que está muy relacionada con el tema que vamos a hablar, que es precisamente el financiamiento, el impacto que tiene el ESG en financiamiento. Mi nombre es Fernando Peláez Pierre, soy el CEO de LexLatin. Somos aliados estratégicos de Lewit para el desarrollo del Summit de este año, y es un placer, como lo dije, estar con ustedes. El tema definitivamente lo conocemos todos, hemos escuchado, hemos leído, y es un tema que reviste gran importancia e interés. Obviamente, en jurisdicciones donde las empresas están sujetas o están obligadas al cumplimiento de directrices, como puede ser la Comunidad Económica Europea, o regulaciones, como puede ser en los Estados Unidos, su desarrollo ha sido mayor, aun cuando falta mucho por hacer. En jurisdicciones que son, en mi opinión, una inmensa mayoría, donde no existen esas directrices claras, el reto es infinitamente mayor. Igual es importante señalar que el enfoque y los retos desde una empresa o desde el asesor externo, que contamos con dos excelentes representantes, como les dije, son diferentes. Y sobre eso conversaremos hoy con Marcela y con Cecilia. La estructura de nuestra sesión, para conocimiento de ustedes, va a ser tanto Marcela como Cecilia harán una introducción al tema desde sus respectivas perspectivas en base a las funciones y responsabilidades de los cargos que desempeñan, y sobre todo dentro del día a día y la experiencia que han adquirido en cómo los distintos temas que toca el ESG tienen un impacto tanto en la empresa como en una firma, porque también hay que entender que muchos de estos temas impactan el funcionamiento en una firma de abogados, y no tan solo en la obligación que tiene el abogado externo de entender estas realidades para asesorar debidamente a sus clientes. Con esta introducción, le doy la palabra a Marcela y le invito a que nos haga los comentarios y los, ¿cómo se diría?, los remarks relacionados con su conocimiento y experiencia. Fernando, muchísimas gracias por la oportunidad y muchas gracias a Lowit Legal por la invitación para compartir un poquitito con ustedes el día de hoy. Efectivamente, como dice Fernando, el tema de los ESG se ha convertido en uno de los principales temas de discusión a nivel de los foros internacionales,
y afectan de una u otra manera el quehacer no solo de las distintas empresas, grandes, medianas y pequeñas, sino que también la forma en que los abogados externos deben dar su apoyo a cada una de esas entidades. Yo quisiera mostrarles cómo está más o menos el panorama global en este momento para poder entonces ir definiendo cada uno de los principales aspectos que afectan por lo menos el quehacer corporativo. Bayer, que es la empresa que represento, tiene dos de los negocios que son más estrictamente regulados a nivel mundial. Uno de ellos es la salud y el otro es el tema agrícola. Y dentro de este contexto podemos ver cómo se ve afectado por toda esta complejidad global que vivimos el día de hoy. Por un lado, vemos una población creciente y que va aumentando en edad, una gran cantidad de pérdida y desperdicio de alimento que representa el 30% aproximadamente de las emisiones de gas metano que nos afectan en este momento, cómo la humanidad consume y emite más de lo que la naturaleza puede recrear y con esto se van ampliando las fronteras agrícolas dentro de los países y disminuyendo, por tanto, las zonas que están dedicadas a bosque, reforestación, protección de la biodiversidad y otros aledaños y relacionados que están directamente ligados con otro aspecto que vemos aquí, que es el del cambio climático, la escasez de agua y pérdida de biodiversidad. Tan importante se ha vuelto la escasez de agua que de hecho se convierte actualmente en uno de los temas principales de discusión a nivel de Naciones Unidas, y ahora en el mes de marzo se va a celebrar la Conferencia de Naciones Unidas sobre Agua, donde se va a ver el contexto general de este Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, no solo como un derecho humano a tener el agua, sino como un elemento distorsionador de todos los aparatos democráticos del mundo, donde puede incluso reventar conflictos transfronterizos o internos dentro de los países debido a la escasez de agua o a la falta de posibilidad de las personas a tener acceso a agua para su consumo diario. Por otra parte, vemos las guerras e invasiones. Tuvimos el año pasado la invasión de Rusia a Ucrania y esto detonó una serie de eventos a nivel global, por ejemplo, el desabastecimiento de trigo en los países árabes y en otros cercanos, cómo no se pudieron llevar tampoco algunos de los fertilizantes que se producen en Ucrania al resto de los países del mundo, y cómo un problema localizado en un área específica en Europa tuvo un impacto a nivel global en una serie también de aspectos relacionados con el comercio internacional. Finalmente, para el 2050 vamos a tener aproximadamente 10 billones de personas en el mundo que necesitarán ser alimentadas, y con esto nuevamente volvemos al tema de la necesidad de contar con productos agrícolas mucho más eficientes, con una gran cantidad de nutrientes que puedan alimentar a esta cantidad de personas sin aumentar la frontera agrícola que les mencionaba anteriormente. Y todo esto, ¿cómo calza dentro de este conversatorio que estamos teniendo? Bueno, sencillamente porque los ESG se han convertido en un buen negocio para las empresas y para los gobiernos. En un buen negocio, pero en el buen sentido de la palabra. En un buen negocio en el sentido de que cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible se vuelve tanto para países como para empresas en un atractivo, no solo para el talento humano en el caso del corporativo, sino que también para el reconocimiento y el apoyo a nivel internacional para los estados dentro del concierto de las naciones. Ahora yo quisiera contarles un poco sobre lo que desde Bayer estamos haciendo en el plano corporativo para que puedan tener esa visión de nuestro tipo de trabajo. Nuestra visión es salud para todos y hambre para nadie. Dentro de esta visión buscamos mejorar las condiciones de las personas al tiempo que reducimos la huella ecológica que estamos dejando tanto dentro de nuestras operaciones como a lo largo de toda nuestra cadena de valor. Podemos ver en esta diapositiva algunos de los objetivos de desarrollo sostenible en los cuales nos estamos concentrando.
En el lado derecho de la diapositiva podemos ver algunos de los objetivos que tenemos para el 2030 que van ya más enfocados a toda la temática relacionada con ambiente. Podemos ver la descarbonización, conservación de la biodiversidad y reducción del impacto ambiental, donde tenemos el tema de agua como preponderante, como lo señalé al inicio de esta presentación. Cabe señalar que estamos también trabajando muy de cerca en temas de reforestación a través de la coalición LEAF, que es una coalición global, tanto estatal como de la empresa privada, y que busca con ello no solo una reforestación en sí, sino que también preservar los recursos de aguas dulces y también la biodiversidad en los países. En este momento estamos listos ya para comenzar a hacer desembolsos en países de la región tropical global para buscar esa reforestación. Pues más o menos esto es lo que estamos haciendo. Ahora le cedo la palabra a Fernando luego de esta pincelada para poder continuar. 1.000.000 de gracias, Marcela. Excelente presentación y ratifica definitivamente tu presentación que estamos frente a planes de gran envergadura y las empresas que toman en serio los retos del ESG definitivamente tienen frente a ellos una gran responsabilidad, como lo demuestra el ambicioso plan que cuenta Bayer para el 2030 y que no podemos dejar de lado, y ya lo conversaremos, que asumen hasta cierto punto una posición para coadyuvar a los estados a cumplir con obligaciones que podríamos decir originalmente eran 100% del Estado. Y a través de todo esto que se ha venido desarrollando, producto de la crisis en que vivimos en muchos aspectos que mencionabas, pues ha marcado la pauta para lograr, y más que lograr, para empezar a trabajar en esta colaboración. Dicho esto, le cedo la palabra a Cecilia, quien nos va a dar la perspectiva, pero desde la abogada que trabaja en el día a día con sus clientes, muchísimos de ellos, me atrevería a decir la inmensa mayoría, multinacionales que provienen de jurisdicciones donde el ESG está en su agenda. Adelante, Cecilia. Muchas gracias, Fernando. Un placer estar acá con Marcela y contigo en esta charla sobre este tema que nos interesa tanto desde el punto de vista profesional y también personal, por los desafíos que, como muy bien describió Marcela, tiene el mundo en el que estamos inmersos, la sociedad con la que estamos comprometidos y América Latina en particular con muchos aspectos que tienen un impacto especial. Así que lo que les quería es conversar un poquito sobre cómo vemos nosotros en nuestra práctica esta preocupación que tienen los clientes cada vez más grande, porque en muchos casos hay empresas asesorando empresas multinacionales, pero que están representadas y con operaciones en distintas jurisdicciones, se ven bombardeados también con cantidad de regulaciones que quieren cumplir, y mismo las consultas por eso son tan interesantes, porque uno de los temas que vemos mucho es cómo intentar que el cliente tenga una política de largo plazo, consistente, que cumpla con los requisitos en las diversas jurisdicciones donde está operando. Europa tiene regulación súper avanzada. Argentina, por ejemplo, América Latina, hay diferentes casos. Yo puedo hablar del caso de Argentina, donde tenemos bastante regulación, sobre todo en mercado de capitales, también en tema de entidades financieras. O sea, hay regulación y hay una población muy exigente, consumidores muy exigentes, muy conectados. Tenemos
un nivel de conectividad y de acceso a la informática alto en Argentina. Por supuesto, esto pasó en todas partes del mundo a partir de la pandemia, con lo cual todo lo que los departamentos de marketing de los clientes dicen, tienen que poder cumplirlo, porque los clientes se dan cuenta no les puedo decir ni minutos, porque como ustedes saben, los jóvenes ya no tienen más diferencia entre su vida personal y su vida profesional, están continuamente conectados y cualquier inconsistencia o lo ven como una hipocresía, sale en las redes. Esto es un tema que tiene un impacto reputacional enorme, no es solo un tema y lo que los abogados muchas veces en lo que estamos asesorando es en acompañar a los clientes a tener políticas de largo plazo. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad en 5 años van a encontrarse en situaciones donde reguladores los van a evaluar sobre lo que están haciendo hoy, pero con la mirada del avance que ha habido en los próximos 5 años en estos temas. Entonces, y eso es lo que hemos visto en muchísimas otras áreas ¿no es cierto?, que ha avanzado tanto la sociedad y las preocupaciones, donde vemos que se juzga el público, los clientes, los consumidores de nuestros clientes, empresas, son juzgados y se tienen que atener a consecuencias muchas veces reputacionales y algunas veces hasta desde el punto de vista regulatorio, porque hasta los reguladores están sometidos a presiones a pesar de que las reglas no tienen, por supuesto, en su mayoría no deberían tener ningún tipo de efecto retroactivo, la situación social ha cambiado y va a seguir cambiando y va a ser cada vez más exigente con todos estos temas. Entonces, lo que vemos es que es fundamental que las empresas tengan políticas, y esas políticas que tengan procesos que puedan mostrar que están siendo aplicados. Pueden ir siendo mejorados año a año. Podemos cada vez, nuestra recomendación siempre es tratemos de tener pautas realistas, no prometer cosas que no se van a poder cumplir. Si no se puede cumplir, explicar, que es lo que muchas veces la regulación, que les puedo comentar en especial, que tenemos en Argentina, muchas guías y parámetros y lineamientos de la Comisión Nacional de Valores para inversiones ASG o ESG, lo que tienen como principio es cumplir o explicar. Entonces, si uno no cumple con ciertos guidelines o lineamientos, hay que explicar por qué no se cumplió, pero lo fundamental es pensar en tener procesos instalados para hacer el seguimiento de lo que las empresas están difundiendo como su política de ESG. Y esto es no solamente para los casos en los que se ha obtenido financiamiento del público basándose en regímenes de promoción de inversiones sustentables, sino mismo cuestiones que hacen hasta la publicidad de la empresa, que lo vemos continuamente, porque sabemos que es un tema que a los consumidores y clientes de nuestros clientes les interesa saber cuál es la política. Entonces esa política se difunde y luego hay que estar seguros de que si tenemos alguna auditoría podemos mostrar los procesos que teníamos para hacer un seguimiento de eso, y también sabemos que está el público mirando continuamente si nuestros clientes son consistentes con lo que pregonan. Fernando, no sé si querés que entre en el tema ahora del financiamiento y qué es una financiación ESG, o preferís que sigamos otro y lo vemos en un ratito. Esa era una de las preguntas que te tenía precisamente sobre el financiamiento de ESG, la emisión de bonos verdes, de bonos sustentables, etcétera. Entonces, si quieres, Perfecto. seguimos la dinámica y abordamos ese tema que seguramente Marcela
también tendrá algún comentario porque esos proyectos, ese plan tan ambicioso que tienen para el 2030 seguramente están viendo la fuente de financiamiento y sería interesante escucharlo. Gracias por tus comentarios, Cecilia, sumamente interesantes y resaltan la responsabilidad que tiene el asesor externo dentro del desarrollo de las actividades del negocio de sus clientes. Y vamos al tema que hemos hablado mucho en muchos otros foros, que es que el cliente espera ese valor agregado de su asesor externo y que para dar ese valor agregado como asesor externo tiene que salir de la estructura bajo la cual venía prestando tradicionalmente sus servicios y debe de entender su negocio. Y para entender su negocio debe estar el abogado externo inmerso en todas estas nuevas regulaciones, en todas estas nuevas políticas bajo las cuales ellos están desarrollando sus actividades. Y a eso tenemos que agregarle un elemento más que estaba mencionado en la primera lámina de Marcela, que las empresas están desarrollando sus actividades industriales, comerciales, de servicio, cualquiera que ellas sean, dentro de un ambiente bastante complejo. Sabemos que por 10 años estábamos en un ambiente VUCA, que todos lo conocemos, y que ese ambiente VUCA, por los elementos que mencionaba Marcela, la escasez de alimentos, las guerras, las pandemias, etcétera, etcétera, se ha ido transformando o ya se conoce como un ambiente BANI, que le hace muchísimo más difícil a la empresa desarrollar sus servicios. ¿Por qué? Porque es un ambiente que se define como quebradizo, de brittle, ansioso, no es lineal porque no hay correlación entre el hecho y la reacción o el resultado, y muchas veces es incomprensible. Entonces, eso obliga definitivamente a las empresas y por ende al asesor externo a entender esas realidades y todas las obligaciones que impone la regulación del ESG, sea en una jurisdicción que lo tiene muy definido, sea una jurisdicción, como tú bien lo dijiste, que existen múltiples reglamentos y que el abogado tiene el deber de, por así decirlo, de alinearlos para asesorar al cliente, tienen un gran impacto. Marcela está levantando la mano. Sí, muchas gracias. Solo quería agregar un elemento de complejidad para la pobre Ceci que viene ahora a hablarnos del tema, y es el hecho de que en los países de América Latina no contamos con políticas públicas bien definidas bajo las cuales puedan desarrollarse las políticas de las empresas. Entonces, eso deja también un espacio abierto de incertidumbre para las empresas que quieren operar en los países. Y ¿por qué no podríamos pensar tal vez a que el sector jurídico de América Latina pudiera de alguna forma generar un espacio de conversación a nivel estatal también, para buscar al menos algún tipo de estandarización de la norma, de estandarización de esas regulaciones como existe en Europa, para cerrar esa brecha de incertidumbre y poder efectivamente atraer una mayor cantidad de capital e inversión que permitan entonces a nuestros países trabajar de una forma mucho más sencilla. Absolutamente de acuerdo, Marcela. Es uno de los temas que vemos continuamente. Creo que en Argentina quizás fue porque, bueno, Argentina es un país miembro del G20, estuvo presidiendo el G20 y hubo una reunión de líderes del G20 en el 2018 en Buenos Aires. Eso disparó todo un involucramiento del sector público en estas temáticas para sumarnos a directrices internacionales
y la verdad que fue muy bueno porque ahora sí tenemos muchos lineamientos y parámetros, por supuesto en algunas áreas mucho menos desarrolladas que en Europa, pero sí, por ejemplo, en lo financiero tenemos guías muy claras que las empresas pueden adoptar y seguir, y que creo que hacen una diferencia enorme porque da mucha claridad al mercado. Estaba revisando, por ejemplo, los últimos reportes para comentarles cuántos bonos, por ejemplo, ha habido, y eso que lamentablemente la situación argentina económica no ha sido nada fácil, con lo cual tenemos buenas normas, pero nos vendría bien también en prolijar un poco nuestra economía, estabilizarla, tener, ustedes saben que, bueno, Argentina tiene estamos teniendo una inflación récord, así que hemos tenido casi 100% de inflación anual el año pasado. Eso hace que la economía tiene unas distorsiones muy grandes, así que los bonos en pesos, en moneda local, son un desafío porque tienen que tener distintos tipos de... las tasas de interés se imaginan lo que son, ¿no? Altísimas, entonces tenemos problemas económicos importantes, pero desde el punto de vista regulatorio, la verdad es que creo que ha servido muchísimo habernos podido ir alineando con los parámetros que hemos visto que se fueron desarrollando en otros países. ¿Para qué? Para poder tener un marco regulatorio propenso a las inversiones ESG. ESG, en Argentina la regulación habla de los factores ASG, por ambiental, social y de gobernanza, en lugar de ESG, pero rápidamente para describir de qué estamos hablando de distintos temas desde el punto de vista y lineamientos que hacen que los inversores puedan estar tranquilos que si una empresa dice que sigue estos lineamientos, pueden invertir en estos bonos o fondos comunes de inversión o fideicomisos que siguen estos parámetros, que pueden ser el tema, el cuidado que tiene la empresa con el cuidado del medio ambiente, el tema social, puede ser inversiones que tengan impacto social, puede ser dentro de la empresa como en la comunidad en general, y también el tema de la gobernanza, cómo contribuye la compañía a cumplir con los estándares de transparencia, buen gobierno y diversidad. Y el tema de diversidad está muy fuerte con el tema gobernanza, muy relacionado y cada vez más fuerte. Nosotros lo que vemos es que las áreas de práctica que tenemos que involucrar para asesorar a los clientes en esto, voy a ir luego al tema financiero. Por supuesto, financiamiento y mercado de capitales, que es mi especialidad. En nuestro equipo es donde vemos todo el tema de la regulación para las inversiones y el cumplimiento de las guías y los lineamientos de la Comisión Nacional de Valores. Pero también, obviamente, si estamos hablando de bonos verdes o inversiones verdes, están los temas ambientales, que muy bien describió Marcela, temas laborales también por el tema social. En eso, en Argentina, nosotros tenemos normas laborales que muchos economistas dicen que sí, son muy protectores de los empleados. Eso hace que sea bueno y no es difícil cumplir con parámetros internacionales de tema por impacto social, porque nuestras normas laborales son muy protectivas. Los economistas te dirían, parte del problema que tenemos en Argentina es que tenemos la norma de Francia con una economía que no es la de Francia. Entonces, proteger a los empleados como en Francia es carísimo y hace que para las empresas se hace complicado. Como todo, es un tema ¿no? complejo que no se excede, pero tenemos normas laborales muy exigentes, y eso hace que en ese sentido cumplir con esos parámetros no suele ser un problema. Sí, Fernando. Ahí quería
precisamente intervenir, porque yo tenía una pregunta que aplica perfectamente tanto a Cecilia como a ti, desde las distintas perspectivas, y en base a lo que estabas hablando. Es que definitivamente ESG o ASG cubre un espectro amplísimo, como lo venimos hablando, y su enfoque y manejo debe reunir a profesionales de diversas disciplinas. En pocas palabras, es un reto multidisciplinario. Entonces, la pregunta para Marcela, y que tú estabas contestando y ahorita lo amplías, es desde la perspectiva de la empresa, es decir, dónde reside y sobre todo en el caso de Bayer, que está sometida, como ya lo hablamos, a las directrices y ha venido trabajando en esto, ¿dónde reside esa responsabilidad? ¿Reside en la junta, en el consejo directivo, reside en el departamento legal? Es una combinación de responsabilidades del departamento legal con el departamento de compliance. Es una división ESG con un equipo multidisciplinario. ¿Cómo lo han ido ustedes estructurando? Bueno, en el caso nuestro, y primero volviendo al acercamiento multidisciplinario que estabas mencionando, coincido plenamente, y eso a nivel interno de los países, pero también tiene que hacerse un acercamiento multisectorial a nivel internacional, donde participe no solo ya el Estado y sector privado, sino que la academia y las ONGs también, para que efectivamente pueda haber un acercamiento integral hacia los diferentes problemas que estamos enfrentando y que cada uno pueda poner de su parte, porque si estamos esperando que los estados lo hagan, y como Cecilia bien lo mencionaba, los países nuestros son muy pobres como para poder dedicar efectivamente los recursos que se requieren para cumplir con todos estos principios de ASG, y las empresas tampoco pueden hacerlo solas. Entonces aquí necesitamos que efectivamente se cumpla con alianzas estratégicas entre sectores para poder entonces ir avanzando. Dicho esto, por ejemplo, dentro de Bayer, nosotros lo hacemos desde una perspectiva multidepartamental. Entonces, tenemos lineamientos que vienen desde nuestra junta directiva y que bajan directamente a un área dedicada al tema de ASG, pero también donde legal juega un papel importante y donde tenemos un departamento dentro de asuntos públicos que está dedicado únicamente a atender los temas de ASG. Entonces, se hacen iniciativas y proyectos que van transversales a lo largo de la organización, considerando que Bayer es una gran sombrilla dentro de la cual hay tres negocios principales: el negocio agrícola, el negocio farma, que es de productos de uso intrahospitalario o medicamentos con venta con receta, y el negocio de OTC, que son los medicamentos de venta libre. Entonces buscamos tirar esas líneas transversales a lo largo de los negocios y con esta mirada, con esta óptica multidepartamental, hacer ese acercamiento integral. Creemos que de la misma forma tiene que hacerse no solo a lo interno de las corporaciones, sino que también a nivel país y por supuesto a nivel internacional. Excelente. Y con esto regreso a Cecilia, porque ese enfoque viene, diría yo, también para ser analizado desde lo interno de una firma para lograr el asesoramiento, como lo hablábamos, aportando un valor agregado, ser un aliado de sus clientes. Y entonces ahí también existe esa necesidad de contar con equipos multidisciplinarios. Cecilia estaba hablando muy bien y con muchísima claridad sobre la parte de el área de financiamientos, mercado de capitales, las emisiones, pero resulta que también hay inversiones o podría haber inversiones en el sector alimenticio, en el sector energía, y que tienen definitivamente un impacto. Entonces, no, definitivamente la multidisciplinaridad, la colaboración es un must, por así decirlo, ¿no? Primordial, absolutamente, Fernando. Para darles una idea, nuestro equipo de asesoramiento
ESG tenemos involucrados 9 departamentos de la firma, de nuestra firma. Financiamiento de mercado de capitales, tema, obviamente, de regulación ambiental, de medio ambiente, laboral, IP, porque también hay temas de IP, por supuesto, derecho del consumidor, corporate governance, por supuesto, temas de derecho administrativo por las regulaciones gubernamentales, compliance, porque asesoramos, todo nuestro equipo de compliance asesora en las políticas y en los manuales de compliance, donde ESG es claramente hoy en día un capítulo importante, y también el tema de asesoramiento en el derecho penal y criminal, porque muchas de las sanciones de los reguladores en varias jurisdicciones, por lo menos en Argentina, por ejemplo, hay varios reguladores que tienen procedimientos cuasi penales, digamos, donde involucramos a los penalistas porque las sanciones pueden tener un cariz de derecho procesal penal. Con lo cual también, bueno, los temas ambientales, por supuesto, pueden tener consecuencias penales y demás. Con lo cual, 9 áreas que tenemos involucradas en el asesoramiento de temas de ESG. Todo el tema de, por ejemplo, protección de datos, para todo el tema social de los bonos sociales, todo el tema de protección de datos cada día más importante. También para cumplir con políticas de ESG, o sea, es lo que nos muestra cómo cada día se va complejizando esta cuestión y va siendo cada vez más importante, realmente. Y eso es lo que conlleva... Perdón, sí. adelante. No, les quería contar, por ejemplo, los principales issues que nosotros vemos, los temas que se levantan en cada uno de los 3 factores, en los factores ambientales, sociales y de gobernanza, que vemos que nuestros clientes, digamos, de donde más surgen las preguntas, pero si querías, vamos a algún otro tema, Fernando, como quieras. No, adelante y bueno, pasamos a otro tema que quería ir. Antes de pasar de tema, si me permiten interrumpirles y hablando del tema de los bonos, de la compra de bonos, esta coalición LEAF que les mencionaba anteriormente, donde están los Estados Unidos, Finlandia, Gran Bretaña y Corea, junto con una serie de empresas privadas, estamos movilizando ya más de $2 billones desde la COP26, donde se anunció, y vamos a iniciar ya con la compra de reducción de emisiones en algunos países. Por ejemplo, los primeros en la línea son Costa Rica, Ecuador y Nigeria, con $1 millón cada uno para este año. Ya tenemos 4 estados de Brasil, recuerdo Mato Grosso está ahí. Tenemos 4 estados de Brasil que han firmado ya una carta de intención, y Nepal y Nigeria vienen también en la cola. Entonces, aquí vemos un ejemplo palpable de una alianza público-privada con la cual se busca beneficiar a aquellos países que están efectivamente comprometidos con el tema ambiental y particularmente de la reforestación. Solo quería acotar eso. Definitivamente, y yo estoy seguro que Cecilia tiene algo que agregar, sí. Pero leyendo artículos, leyendo una serie de temas, es evidente que la emisión de bonos verdes, de bonos sociales, de todo este tipo de financiamiento a través del mercado de capitales sigue cobrando importancia, incluso en América Latina. Es decir, por ejemplo, leía un artículo que México ha tenido un crecimiento muy importante en la emisión de este tipo de bonos en los últimos 2 años. Y yo creo que eso refleja 2 cosas. Una realidad y un entendimiento de las empresas que estos son mecanismos que responden a una exigencia social, que una de ustedes 2 lo mencionaba, creo que era Cecilia, es que los empleados y los suministradores y llamémosle la sociedad civil en general, tienen la expectativa que las empresas van a dar respuesta a todas estas responsabilidades. Sí, Marcela. Es que en esa línea, y es algo que habíamos conversado ya Cecilia y yo anteriormente, por ejemplo, las nuevas generaciones
para poder retener ese nuevo talento, las empresas tienen sí o sí que cumplir con todos los términos de ESG, porque para ellos vienen ya con otra mentalidad en la que este tipo de cumplimiento es más importante que recibir una retribución económica más alta. Entonces, donde uno puede mostrar que efectivamente existen planes de cumplimiento en temas ambientales, en temas de sostenibilidad y de gobernanza, los muchachos se involucran mucho más, se ponen la camiseta y se identifican con la empresa. Y es algo que nosotros tenemos ya plenamente demostrado. Tenemos, por ejemplo, en Costa Rica está el Centro de Servicios de Bayer para todas las Américas, y una de las condiciones que los muchachos piden, porque ya ellos son quienes la piden para ingresar a trabajar en la empresa, es ver que efectivamente se cumpla con estas disposiciones. Y eso precisamente, perdón, me lleva a un tema que quería abordar. Cecilia también mencionó la importancia de esto para los empleados, pero dentro del ESG, de la ESG, es decir, tenemos un tema que para mí reviste muchísima importancia, que es el tema de diversidad, inclusión, bienestar, y que es algo que ambas han dicho. Hoy en día, para retener talento y para atraer talento, ya sea a una empresa o a una firma, es definitivamente de gran importancia para los que están dentro o para los que tienen posibilidades de entrar, conocer esas políticas. Entonces, me encantaría que compartieran ustedes de sus respectivas posiciones y experiencias sobre el tema. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven el desarrollo de la diversidad del posicionamiento de la mujer dentro de los cargos de mando en una empresa, dentro de la estructura societaria en una firma? ¿Cómo ven ustedes la flexibilidad para que la mujer pueda seguir con su carrera profesional y con sus responsabilidades familiares sin que eso le coarte su desarrollo y su posicionamiento en su respectivo mercado, y muchos otros temas que van aunados a ellos, pero les dejo la palabra. Si querés, Marcela, empiezo un poquito. Uno de los retos que tenemos en los estudios jurídicos, además de para acompañar a nuestros clientes en el asesoramiento de los temas ESG, es que además tenemos que ser nosotros coherentes, ¿no es cierto? Entonces, todos estos factores que nuestros clientes están siendo, digamos, presionados a cumplir, muchas veces obligatoriamente por normas, otras veces por guías o lineamientos que no son obligatorios, pero sí son muy convenientes y traen muchos beneficios y hacen que fidelizan como hablábamos, a sus propios empleados, pero además también a sus propios consumidores y clientes. Nosotros también nos vemos exigidos a cumplir. Algunos de nuestros clientes tienen políticas expresas donde piden que sus proveedores, y entre los que estamos los proveedores legales, cumplamos con ciertos parámetros, y el tema de diversidad y diversidad de género es uno de los parámetros que hace más años que se está discutiendo y viendo. Yo veía hace unos años cómo se podía decir, bueno, tal parámetro, esto es América Latina, tal vez no es aplicable de la misma forma. Bueno, no existe más el tema de poder decir que esto es América Latina. América Latina, si queremos trabajar con empresas multinacionales globales, tenemos que poder cumplir, igual que los demás proveedores legales de otras jurisdicciones, con los parámetros de diversidad y diversidad de género, cuando en nuestras universidades, en muchos de nuestros países, salen más abogadas mujeres de la universidad que abogados hombres. Con lo cual, la necesidad de poder mostrar que tenemos una carrera donde estamos pensando en las oportunidades para las mujeres, donde mostramos flexibilidad, donde damos
muchos beneficios que lo que yo veo que ha cambiado increíblemente, y ya estaba cambiando desde antes de la pandemia, es que o sea, realmente gracias a la evolución, nuestros abogados hombres, como decía Marcela, las personas que ellos que están contratando en Bayer, los abogados para entrar a los estudios también preguntan sobre estas políticas, porque quieren saber si ellos van a tener también derecho o van a poder compartir la crianza con sus esposas. O sea, ya no es un tema de que los abogados jóvenes hoy saben que la responsabilidad está totalmente compartida, y entonces lo que vemos es que para atraer talento, para retener talento, esto es una preocupación que ya no es solo de las mujeres, porque las mujeres obviamente por un tema físico tienen un periodo donde sí o sí la maternidad les puede demandar físicamente más que al hombre por unos meses, pero luego de ahí en más, esto es una tarea compartida que hace que es un cambio de paradigma total para las firmas jurídicas, que estamos acostumbrados a que no había horarios. Hoy en día no existe no tener horario. Algo hay que hacer, porque además, como mencionaba Fernando, está el tema también de la salud mental, del well-being, de darnos cuenta que necesitamos que nuestros abogados jóvenes quieran hacer una carrera a largo plazo, asesorando, dando el mejor servicio. Necesitamos los mejores abogados para hacer las mejores firmas. Entonces, y eso para ser atractivo implica tener políticas donde queremos atraer talento diverso, y una vez que lo atrajiste, tenés que tener muy buenas políticas de inclusión, y eso hace a todo el clima de trabajo que se crea. Nosotros en la firma tenemos un comité de diversidad desde el 2007, compuesto por socios hombres y socias mujeres. Desde el 2007 a esto, lo que hemos visto cambiar es enorme. Creamos grupos de trabajo por interés, por áreas de interés. Teníamos un grupo de trabajo por tema de inclusión del grupo LGBT, por tema de inclusión intra generaciones, porque en las firmas convivimos personas de muchas generaciones. Teníamos, bueno, 5 grupos de trabajo, tema de también de carrera de mujeres, tema de integración sociocultural, bueno, y eso se fue trabajando de a grupos con mucha participación, y por ejemplo, ahora lo que hemos creado son toda una iniciativa nueva también de grupos de, como lo llama, es más una especie de grupo de pertenencia, y también con sponsors, porque lo que hace a la inclusión es ver realmente que todas las personas son bienvenidas, y que las personas que no necesariamente pertenecen a ese sector o a ese grupo minoritario, hay muchos otros que apoyan las iniciativas y quieren participar, con lo cual este tema de los grupos de pertenencia me parece que va a tener un impacto muy grande. Trabajamos mucho con otras firmas, en conjunto con otras firmas argentinas, en los temas de género. Hemos organizado también desde el 2007 unos encuentros, 3 encuentros al año, salvo en pandemia que fueron menos, pero 2 o 3 encuentros al año donde invitamos a las General Counsels de todas las firmas clientas, y vienen todas las socias de las firmas principales de Argentina para tratar temas de diversidad de género e inclusión y carrera de mujeres. O sea, hay muchísimas propuestas que vemos, porque el desafío es enorme. Sinceramente, el desafío es enorme. Definitivamente, el desafío es enorme, y también es un reto, y me interesa muchísimo que escuchemos los comentarios que pueda tener Marcela a todo lo que tú has dicho desde la perspectiva de una empresa, porque yo creo que todos estamos conscientes que este reto no es un reto que se va a cumplir para el final del 2025, por decir una fecha. Marcela, la palabra es tuya. Muchas gracias. A nivel de las firmas legales, donde las personas tienen conocimiento de sus derechos y cómo tiene que funcionar todo el tema de la equidad de género, al igual que en las multinacionales, es mucho más fácil ver ese tipo de paridad
Sin embargo, en términos generales en la sociedad latinoamericana seguimos viendo disparidades enormes que tanto Naciones Unidas como otras entidades han considerado que pasarán más de 150 años para que logremos alcanzar la paridad de género, donde un estudio reciente de Deloitte sobre las sociedades de América Latina arrojan que únicamente entre un 18 y un 20% de los puestos en juntas directivas son ocupados por mujeres, donde seguimos viendo brechas salariales abismales entre hombres y mujeres, donde las tasas de interrumpo, desempleo... perdón Marcela, un segundo. En Argentina el último informe de la Comisión Nacional de Valores muestra solamente 14.3% de mujeres en los directorios. Bueno, 14.3, y esto es ya todo un avance porque cuando empezó en 2018 el seguimiento eran 11%. perfecto, Ahora sí. estamos en 14, perdón que te interrumpí, No, pero no, para no, darte una idea, ni maravilloso, porque siquiera sí, llegamos al 18, o sea, perfecto, porque el general más o menos es el 18 lo que arrojó Deloitte, pero donde las tasas de desempleo siguen siendo mucho más abismales, los porcentajes para las mujeres, y donde existe un techo de cristal invisible que impide que la mujer pueda crecer aún más dentro de sus carreras profesionales. Entonces, yo creo que aquí estamos hablando de dos mundos, de dos realidades completamente distintas. Una realidad donde podemos englobar tanto a las firmas legales como a las empresas multinacionales, y otra realidad que es la realidad general de la sociedad en América Latina. Entonces no podemos perder esa perspectiva donde tanto la firma que representa Cecilia como la empresa que yo represento se tiene el cuidado de que exista efectivamente esa equidad y esa paridad tanto en los puestos directivos como en todas las demás condiciones laborales que tenemos como mujeres con respecto al resto de la sociedad. Definitivamente, definitivamente. Y tan es así que algunos países europeos han promulgado legislación donde, si no me equivoco, han exigido que las empresas cubran una cuota en su junta directiva para tener la representación de la mujer. Y esa es una gran firma global. Sacó un programa igualmente donde fijaba una cuota para cubrir el número de socias en un determinado nivel para el año 2030, si no me equivoco, 2025. Entonces, eso refleja que existe, digamos, la conciencia de la baja representación de la mujer profesional dentro de las estructuras. Y aquí hay un punto que es muy importante, porque una cosa es tener conciencia y y decirlo, plasmarlo en una política, y otra es llevarlo a cabo. Y definitivamente en el sector legal, desde la perspectiva de las firmas de abogados, vamos a decirlo claramente, el modelo de negocio ha sido de los abogados hombres. Y entonces, para la mujer, romper todas esas barreras ha sido sumamente cuesta arriba. Yo creo que ese es el término. Y creo que también aplica guardando las distancias de cada uno de los negocios, por así decirlo, a las empresas, definitivamente, ¿no? Cecilia, tienes levantada la mano. Sí, yo quería agregar quizás dos comentarios. Con el tema de la dificultad de las mujeres en el tema de los negocios, de estar sentadas a la mesa donde se deciden los negocios importantes, creo que está cambiando, que es lento el proceso, pero que el hecho de que todas las empresas sean conscientes de esto, las empresas tienen un impacto enorme en esto, porque al exigirle, por ejemplo, a los estudios jurídicos que haya más diversidad, y que la diversidad no sea solamente en el workforce, porque nosotros tenemos más de 60, tenemos como 60% de nuestros abogados son mujeres, pero después muchos de nuestros clientes nos preguntan, ¿pero cuántas son socias?
Nosotros tenemos solo Social Full Equity, entonces el tema del porcentaje no es fácil tampoco, pero digamos, vamos avanzando, pero las exigencias de los clientes han ayudado mucho en eso, y además el hecho de que cada vez haya dentro de las empresas más mujeres con roles de liderazgo, eso hace también que haya una conversación donde hay muchas mujeres. Yo cuando empecé a trabajar en finanzas, me encontré que 2 mujeres en toda mi carrera los primeros años en Estados Unidos. Ahora hay muchísimas más, y eso cambió y hace que mis socios hombres me dicen, ay Cecilia, ¿me acompañás? Que quiero que conozcas a... Porque nuestros clientes muchas veces, ¿quién nos contrata? Una abogada mujer, porque las GCs son muchísimas veces mujeres, y entonces eso me parece que va a cambiar el asunto. También me parece, y digo rápidamente, esto es un problema no solo en los estudios y en las empresas, también en los bancos. Los bancos son conscientes que en todos sus departamentos que dan servicios internos, tienen en los bancos de inversión grandes, ¿no? Multinacionales, han hecho un esfuerzo muy grande por tener mujeres en roles de liderazgo, pero la mayoría están en los sectores que dan servicios internos. Es más difícil encontrar el porcentaje de mujeres en las áreas de negocio y líderes de sectores de negocio es más difícil de encontrar. Pero bueno, creo que vamos por un buen camino, hay que seguir insistiendo. Pero yendo un minuto a lo que decía Marcela sobre los sectores más vulnerables y la situación de la sociedad en Latinoamérica, por ejemplo, diferente a la de los empleos en las multinacionales y empresas grandes y en las firmas, lo que veo que hay una conciencia mucho mayor de cuánto podemos impactar e influir los estudios jurídicos, las firmas y las empresas cuando trabajamos en conjunto, y ni que hablar si logramos tener apoyo estatal. Les doy un ejemplo muy concreto de unas políticas excelentes que están teniendo impacto enorme, que son todas proyectos sobre violencia económico-patrimonial. Esto es un tema enorme de educar mujeres sobre sus derechos económicos y patrimoniales. Mujeres de todo nivel social, que sepan cuáles son sus derechos y cómo protegerlas, porque parte de la violencia está definido así en los tratados internacionales, de la violencia hoy en día contra la mujer, es violencia económica, que es no dejarla tener acceso a sus propios ingresos, y esto ocurre, y ocurre mucho más de lo que todos creemos. Hay muy buenas iniciativas. En Inglaterra, por ejemplo, en Argentina también varios bancos han hecho iniciativas realmente excelentes de cómo educar sobre qué quiere decir tener acceso y la libertad de tener acceso a tus propios ingresos y a los derechos patrimoniales de las mujeres. Eso es algo que puede cambiar radicalmente la situación de muchísimas mujeres cuando se las ayuda. Y el último ejemplo que les doy sobre el tema, un supermercado grande e internacional que es cliente nuestro, nos comentó que una política que tiene muchísimo éxito ha sido cuando identifican una empleada mujer que está teniendo problemas serios en su pareja y que puede haber temas así semi de violencia psicológica, le ofrecen cambiarle la cuenta a sueldo. ¿Por qué? Porque muchas veces esas mujeres han perdido el control de la cuenta donde reciben sus ingresos. Entonces, como protocolo, este supermercado, esta empresa, este hipermercado, tiene como protocolo cuando detectan una situación de una empleada en una situación vulnerable de este tipo, le ofrecen, ¿quieren que te cambiemos la cuenta a sueldo y empezás con una cuenta diferente, clave distinta? O sea, es realmente una cosa que suena súper sencillo, pero puede tener un impacto enorme, en situaciones individuales de mujeres que no se pueden dar el lujo de separarse de su pareja que las maltrata. ¿Por qué? Porque no tienen ni siquiera acceso a sus propios ingresos. Bueno, como todo lo bueno en esta vida, el tiempo se termina. Yo, Fernando, sin duda podría seguir aquí con ustedes dos conversando de largo sobre este tema tan importante y sobre todo con la experiencia y el conocimiento que tienen ustedes. Dejamos fuera
una serie de temas que son sumamente importantes dentro del ESG y que para nosotros los abogados tienen muchísima importancia y para la sociedad, como es el acceso que lo mencionó Marcela con uno de sus proyectos, el acceso a sistemas de salud, la lucha contra la corrupción, los derechos humanos, el respeto al Estado de Derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente no tenemos el tiempo, pero sí creo que hemos abarcado una serie de temas que son, en mi opinión, trascendentales y estoy seguro que quienes nos escuchan así lo pueden constatar. Para cerrar, yo tengo para Marcela una pregunta y después para ustedes dos otra pregunta. Marcela, los mecanismos de medición para el cumplimiento de todas estas obligaciones que imponen, y te hago a ti la pregunta porque ustedes están como empresa sometidos a las directrices. ¿Hay mecanismos de medición? ¿Se está trabajando? Tú participas mucho en foros internacionales, en las reuniones de la COP. Si se está trabajando en mecanismos de medición y si no hay ahorita esa medición, en tu opinión, ¿dónde nos encontramos por tu experiencia y conocimiento entre el 1 y el 10? Perfecto. En el caso particular de Bayer, absolutamente todo se mide y todo tiene trazabilidad. Entonces, cualquier participación, desarrollo de proyecto, iniciativa, innovación que tenga relación con los ESG, todo se mide y tiene una trazabilidad para ver que efectivamente haya una continuación de las ideas, que haya una implementación de las estrategias y que haya un cumplimiento de todos los mandatos que tenemos a nivel interno. Entonces, sí, a nivel nuestro, eso se da. Perfecto. Y a nivel internacional, es decir, para medir a las empresas que están obligadas a nivel internacional, ¿se ha trabajado en el establecer, digamos, organismos o autoridades que van a ser o son ya responsables de medir ese cumplimiento de acuerdo con las directrices a las cuales están sometidos? Son esfuerzos muy aislados, ¿verdad? Para ciertos temas hay autoridades multilaterales que tienen ese mandato y que efectivamente llevan el seguimiento. Por ejemplo, a nivel del UN Global Compact, que es un departamento de Naciones Unidas que se encarga de ver el cumplimiento del sector privado, ahí se llevan ciertas mediciones, pero no existe una plataforma donde se alimente toda esa información y que se pueda tener estadísticas totales y comprensivas de lo que se está llevando a cabo. Hay esfuerzos, pero son independientes y aislados. Perfecto. Y para cerrar, una pregunta dirigida a las dos. ¿Cuál es el futuro del ESG dentro de sus respectivas áreas de ejercicio profesional y responsabilidades? Tú, Cecilia, como socia de una firma líder en América Latina y con una gran proyección internacional, tú, Marcela, definitivamente dentro de tus responsabilidades con los stakeholders de Bayer, una empresa multinacional. ¿Cuál es su opinión desde su perspectiva? ¿Cuál es ese futuro? Cecilia. Yo me encuentro cada vez más activa en este tema, cada vez más interés, más preocupación de los clientes. El tema de la medición es un tema complejo, como contaba Marcela, el tema de qué hacemos con... nosotros tenemos normas para las empresas certificantes de cumplimiento, pero es todo un tema ese también, que los mismos lineamientos van tratando de ver cómo llevarlo, porque no es nada fácil. Acabamos de ver en noviembre del 2022, sancionaron a Goldman Sachs, y Goldman Sachs llegó a un acuerdo con la SEC, con la Securities and Exchange Commission, una multa de $4 millones porque le estuvieron auditando sus procesos por 2 fondos que tenían de inversión y una cuenta que administraban de marketing
todo como inversión ESG, estuvieron mirando hacia atrás desde 2017 y la SEC encontró que había fallas en los procesos. En los procesos y en el cumplimiento de cuestiones que el banco decía que cumplía y que atraía inversiones de ESG por eso, y aparentemente no estaban ocurriendo. Con lo cual, como eso, que ya empezamos a ver sanciones, imagínense cantidad de preocupación de muchísimos clientes. Así que yo el futuro lo veo como un futuro interesantísimo, desafiante y bienvenido en muchos temas, porque me parece que tiene un impacto social enorme. Así que creo que es de una importancia enorme y que realmente el mundo lo necesita. Excelente, excelente. Marcela. Coincido 100% con Cecilia, también es un tema que cada vez demanda más de la atención de las empresas y de mi tiempo. Tengo mucho dedicado a los temas de ESG en este momento. Y además, no solo es necesario, es que si no ponemos atención a los temas de ambiente y sostenibilidad, vamos para el fracaso seguro como humanidad. Es que no vamos a tener ni acceso a alimentos, ni agua, ni aire puro. La gente se va a matar porque no va a tener agua para tomar, porque no va a tener las condiciones para vivir, para que sus hijos crezcan sanos en un ambiente saludable. Entonces, yo creo que este foro, y agradezco muchísimo, Fernando, que nos hayas convocado, y a dos mujeres, es un llamado de atención y un remesón, yo creo, para todos los colegas abogados y demás personas que vayan a estar viendo esta transmisión, porque es necesario que efectivamente hagamos un mea culpa, yo creo todos, porque todos tenemos algo más que aportar, adicional de lo que ya estamos haciendo, todos podemos hacer un poquito más, y va a ser, creo, la única forma en que de alguna medida vamos a poder paliar las condiciones adversas que tenemos en este momento. Definitivamente, no cabe duda que todos podemos contribuir con nuestro grano de arena para lograr las metas y los objetivos. Bueno, a mí no me queda, lamentablemente, nada más que darles las gracias muy expresivas a ustedes dos, Marcela, Cecilia, por haber aceptado la invitación. Creo que fue un conversatorio sumamente agradable, e igualmente dar las gracias y reconocer la iniciativa de Lowit en haber seleccionado el tema del ESG como uno de los dos temas principales para el Summit de este año, porque esto avanza en la medida que seguimos generando conciencia. Y la conciencia va de arriba abajo y de abajo arriba. Entonces, excelente. Muchísimas gracias y ha sido un placer compartir con ustedes esta sesión. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.